Bueno, tenemos un ejercicio de estática, un ejercicio de suma de fuerzas, donde me dan las tensiones, o bueno, las magnitudes de las tensiones AB, AD, y por cierto no puse que ese es el punto A, y me dan el peso W, ¿ok? Y bueno, me dicen que encuentre la magnitud de la tensión AC. Bueno, para ello, pues vamos a tener que hacer una serie de vectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empezamos con la tensión AB, la tensión AB sería la magnitud de la tensión AB por el vector dirección AB unitario. Entonces, el vector de dirección unitario AB sería el vector AB dividido entre su magnitud. Bueno, muy bien. El vector va a ser desde este punto de origen, ¿verdad?, hasta este punto de llegada. Perdón, AB sería de aquí a aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Bueno, con respecto a este punto de inicio, ¿verdad? Vea que en el eje Z, exactamente debajo del eje Z, tenemos la pesa esta colgante. Entonces me doy cuenta que en la dirección X, este es X, el punto B avanza 2 metros. Entonces, si queremos empezar a buscar el vector RAB, sería caminar 2 metros en X. 2 metros en X. Luego, vamos a ver cuánto es en Y. En Y, ok, si tenemos que el cuerpo está exactamente sobre el eje Z, ¿verdad? Exactamente sobre el eje Z. Esa línea quedó como media torcidilla, pero bueno, ahí se la juegan. Este punto, este es el punto de inicio, este es el punto final. Nos damos cuenta que no hay en Y, porque Y sería de aquí para acá o de aquí para adentro. Y no hay, entonces sería 0 en Y. Y de último sería Z. Okay. Este sería el punto inicial de del punto A. Y necesitamos este vector, ¿verdad? De aquí para acá, que es donde va a estar posicionada mi fuerza AB. Entonces, decimos cabeza menos cola. La cabeza, en Z sería 0. Aquí las Z valen 0. Menos cola menos 2,5. Eso nos daría 0 menos 2,5, porque es cabeza menos cola. La cola está aquí a 2,5 por debajo del eje Z. Y entonces la magnitud del vector AB pues sería Pitágoras, que sería 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Eso lo metemos rápidamente en la calculadora. Vamos a meter una calculadora, que sería 2 al cuadrado, 0 al cuadrado y 2,5 al cuadrado. Perfecto, y eso nos daría, está pensando, ya casi, ok, ya lo voy a apuntar. Entonces, eso nos daría que la tensión AB sería 873,23 por 2 en I,
0 en J y 2,5 en K entre la magnitud, ¿verdad? La magnitud la puedo poner aquí perfectamente y esto es 3,20. 3,20. Muy bien, ese sería el vector AB. Vamos con el vector AD. El vector AD sería la magnitud de AD por el vector AD unitario. Entonces, la tensión AD sería los 424,10 por R AD dividido entre la magnitud AD. Y entonces AD, el RAD, sería AD. 0 en I, no hay nada en I. En Y avanza 1,5 en las Y positivas. Y en Z ocurre lo mismo, ¿verdad? 0 menos 2,5. Entonces la magnitud de AD sería la raíz de 0 al cuadrado, 1,5 al cuadrado y 2,5 al cuadrado. Entonces 0 al cuadrado, 1,5 al cuadrado y 2,5 al cuadrado. Ese sería 2,915. Entonces, claro, la tensión AD sería 424,10 por 0 en I, 1,5 en J y 2,5 en K, dividido entre 2,915. Perfecto, entonces ya tenemos la tensión AD, tenemos la tensión AB y nos faltaría la tensión AC, que sería la magnitud de AC, que es lo que me piden, por el vector dirección AC. Y el vector dirección AC es RAC entre la magnitud de RAC. Entonces, sería RAC AC. Este cuadro es el plano XY en 0, en Z igual 0, ¿verdad? Entonces, todos estos puntos B, C y D están en Z igual 0. Okay. ¿Cuánto tiene que avanzar en X para ir desde este punto que está sobre el origen de Z hasta el punto C? Bueno, tiene que retroceder 1,2 metros. Un momento. Tiene que retroceder, perdón, 3. Tiene que retroceder 3. Tiene cuidado ahí, ¿verdad? Con los planos. Ok, hay que retroceder 3. Vamos a esperar a que termine de borrar. Entonces, menos 3 en I. Luego, en la Y, tendría que ir hacia atrás 1,2 en la Y. Y luego, el mismo toque que pasó con Z, que ya no lo voy a hacer porque es repetitivo. Perfecto, eso sería el vector AC. Y la magnitud de AC sería la raíz de 3 al cuadrado, 1,2 al cuadrado y 2,5 al cuadrado. Entonces la magnitud sería
2,5 al cuadrado, 1,2 al cuadrado y 3 al cuadrado. (4,08). Entonces el TAC sería TAC, la magnitud de TAC por menos 3 en I, menos 1,2 en J, más 2,5 en K, dividido entre 4,08. Y esto sería la tensión AC. Nos falta una, que es el peso W, que W en su forma vectorial sería menos 1500 en la dirección Z negativa. Okay, bueno, 1500 en menos K. Perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces, pues bueno, ya sería simplemente de sumar fuerzas en X, en Y y en Z para que al final me dé la respuesta correcta. Entonces, veamos a ver aquí qué ocurre. Vamos a ver. Si yo sumo estas tres tensiones y le quito este peso, me tiene que dar 0. ¿Cierto? Entonces, podemos hacerlo de muchas maneras. Veamos a ver cuál es la más idónea. Por ejemplo, yo podría venir y decir, bueno, creo que hay algo más sencillo, ¿verdad? Vea. La suma de fuerzas en X es igual a 0. Ojo aquí. Yo vengo y agarro esto, que no voy a agarrar toda esa fracción porque no tengo mucho espacio y qué pereza andar ganando números. Y lo voy a dividir, ¿ok? Voy a dividir este entre este. Eso me da 272,88. Y lo voy a multiplicar de una vez por 2. Por 2. Para tener la componente en X de TAB. Dice que eso da 545,76. Ahora voy con esta, que sería 424.10 dividido entre 2,915, y a eso lo multiplico por 0, se fue 0. De aquí me queda viva, pero ojo lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle TACX, será la componente en X. Bueno, meter esto que está aquí. Y nada más. Eso sería igual a 0. Entonces ya tengo la componente TAX. La componente TACX sería menos 545,76 kilonewton. Eso sería menos en X, ¿verdad? Y tiene sentido porque vea que está orientada hacia las X negativas, va hacia adentro esta cuerda, hacia las X negativas. Perfecto. Ahora hago lo mismo con respecto a Y. Con respecto a Y, bueno, tenemos ya la primera, que es 0, es esta. Vamos a ver aquí, 424,10 entre
2,915 por 1,5. Por 1,5. Dice que en Y eso me da 218,23 más TACY, y eso me va a dar igual a 0. Entonces, claro, si yo despejo TACY, mandando a este señor al otro lado a restar, 218,23 kilonewton en J. Y tiene sentido porque vea que va hacia adentro con respecto al eje Z, iría hacia adentro este punto C. Me queda, que lo voy a hacer aquí por espacio, la suma de fuerzas en Z es igual a 0. En Z yo creo que tenemos todas. Sí, tenemos esta, que la vamos a poner primero, ya que lo tenía en la calculadora. Este entre este por 2,5, eso me da 363,72. Este entre este por este, vamos a ver, 873,23 dividido entre 3,20 por 2,5. Eso me da 682,21 más la TACZ menos el 1500, y todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí despejaré el TACZ. Y entonces sí, sería 1500 menos 682,21 menos 363,72. Y entonces TACZ me daría 454,07 kilonewton en las más K. Y entonces, claro, ahora la respuesta sería que la tensión AC sería menos 545,76 kilonewton en X menos 218,23 kilonewton en J más 454,07 kilonewton en K. Y si quisiera encontrar la magnitud de, entonces pues tendríamos que hacerle Pitágoras. Y vamos a hacerle Pitágoras. Sería 545,76 al cuadrado más 218,23 elevado al cuadrado más 454,07 al cuadrado, y listo. Con eso estaríamos encontrando la solución del problema. La magnitud del problema de la tensión dice que es 742,73 kilonewton. Y con eso hemos resuelto el problema.